Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado, un fuerte abrazo o dándote la mano, te puedo saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Así, 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 así. ¡Bien, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Me da mucho gusto, queridos niños, poder saber que ustedes están muy bien. De esta manera vamos a empezar, pues, hablando con nuestro amado Dios. Para eso te voy a invitar a ti, querido papito, querida mamita, que te encuentres en casa, que acompañes a tu niño a realizar esta oración. Juntamos nuestra manita y lo llevamos hacia nuestro pecho y cerramos nuestros ojitos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana por el inmenso amor que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias por esta vida que hoy nos das, que nos cuidas y nos proteges, Señor, a cada niño que se encuentra en casita, a cada papito, Señor, que siempre estás pendiente de las necesidades de ellos. Muchísimas gracias, Señor, porque hoy nos permites poder ser parte de esta enseñanza, Señor. Gracias. Encomendamos este día en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, niños. Ahora sí. Después de haber hablado con nuestro amado Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alimentarnos. Alimentar pues a nuestro espíritu. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios, niños. Te invito en casita a coger tu Biblia y a buscar en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra el día de hoy, querido niño, querida mamita? Te dice en el libro de Salmos 37, 5, dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Una vez más, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, niños. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti, niño, a ti, mamita? Que tú tienes que confiar en Él. Pero para eso es muy importante que nosotros le digamos a Dios nuestras necesidades, que le digamos nuestros planes para este año. Y luego de que tú le digas cuáles son tus planes, tus necesidades, tú tienes que confiar en Él y Él lo hará. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Así que, querido papito, querida mamita, niño que me escuchas, debemos confiar en Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Él lo hará. Es hora de empezar la clase. Queridos niños, vamos a observar esta imagen. Observamos a una niña y a un señor, ¿verdad? ¿Y qué está usando la niña? Está usando un micrófono. Ah, entonces quiere decir que la niña está entrevistando al señor, ¿verdad? ¿Qué le preguntará? Vamos a averiguar. Buen día. ¿Cómo se llama? Le pregunta la niña. Veamos qué le responde el señor. Buen día, me llamo Lalo, le dice. Ah, el señor se llama Lalo. ¿Cuántos años tiene? Le está preguntando su edad. ¿Qué le responde? Tengo 80 años. 80 años. ¿Dónde vive? Y
Y el Señor le responde, vivo en Zárate. Son estas 3 preguntas que la niña le realiza al Señor y el Señor le responde, niños. Como tú has estado muy atento a esta entrevista, vamos a hacer algunas preguntas recordando la entrevista. ¿Por qué la niña está usando un micrófono, niños? ¿Por qué crees? Les dije, ¿por qué? Porque está entrevistando. Bien. ¿Cuál es la primera pregunta que realiza la niña? ¿Qué le dice? ¿Cómo se llama? Es decir, le pregunta su nombre. ¿Qué le responde el Señor? Le dice, buen día, me llamo Lalo. Bien. ¿Cuál es la segunda pregunta que realiza la niña? Le pregunta su edad. Y para saber su edad, ¿qué pregunta le hace? ¿Cuántos años tiene? Le dice, ¿cuántos años tiene? ¿Y qué le responde el Señor? Le dice que tiene 80 años. Siguiente. ¿Cuál es la tercera pregunta que realiza la niña? ¿Dónde vive? Le dice, ¿verdad? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Dónde vive? ¿Dónde dijo? En Lima. ¿Pero qué parte de Lima? En Zárate. Bien. ¿Por qué se usa estos signos? ¿Ves estos signos de color rojo? Para realizar preguntas. ¿Por qué crees que se usan? ¿Sabes tú, niño? Vamos a ver. Estas preguntas, niños, que hace la niña de ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Serán oraciones? Esas preguntas, ¿serán oraciones? ¿Qué dices tú? ¿Cuál será nuestro tema de hoy, niños? Vamos a averiguarlo. Nuestro tema de hoy es oraciones interrogativas. ¿Y qué serán oraciones interrogativas? Vamos a averiguarlo. Oraciones interrogativas. ¿Qué es? Son oraciones que se utilizan para realizar una pregunta. Recuerda, oraciones interrogativas. Escuchen, interrogativas son oraciones que se utilizan para realizar una pregunta. Cada vez que tú quieres preguntar a alguien, pues ahí estás usando una oración interrogativa. ¿Qué más? Se utilizan los signos de interrogación. Cuando tú quieres realizar una pregunta, vas a usar los signos de interrogación. Y los signos de interrogación es lo que tú observas de color rojo. Este signo son signos de interrogación. Al inicio y al final. Veamos. Este es el signo de interrogación. ¿Ves con el puntito hacia arriba? Este signo de interrogación dice se escribe al principio de la oración. Antes de que tú escribas, vas a colocar primero este signo. Y el otro signo de abajito, tú ves que está el punto hacia abajo, ya no está hacia arriba. Entonces vas a usarlo al final de la oración. Una vez que terminas, vas a colocar este signo. Si tú quieres preguntar cómo te llamas, primero escribes este signo y luego escribes cómo te llamas y terminas con este signo de interrogación. Recuerda, al leer las oraciones se tiene que dar entonación, tienes que entonar. Tú no puedes preguntar ¿cómo se llama? No, tienes que entonar. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Por eso este signo de interrogación tienes que darle entonación, no te olvides. Para formular preguntas usamos. ¿Qué preguntas puedes realizar? Digamos, ¿cómo? Puedes usar esta palabra, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué haces? Puede ser, ¿no? Usas cómo, qué, ¿qué más? ¿Cuántos? ¿Y cuántos? ¿En qué momento puedo usarlo? Cuando dice,
¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos son? Ya, puedes usar esta palabra para iniciar tu oración. También, ¿quién? ¿Quién es tu mamá? Puedes usar esta palabra, ¿verdad? Para iniciar tu oración. Y con esta pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo viajarás? ¿Cuándo vuelves? Puedes usar esta palabra. ¿Dónde? ¿Dónde naciste? Puedes usar también esta palabra, ¿ya? Cuando vas a querer formar una oración interrogativa usando esta palabra ¿dónde? ¿Quién? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Por dónde? Cualquiera de estas palabras tú puedes usar para iniciar tu oración. Recuerda, es para hacer oraciones interrogativas. Vamos a relacionar en estos momentos, ¿ya? A mi lado izquierdo, ustedes van a observar cuántos, cómo, dónde, cuándo, y al otro lado vamos a encontrar vives, vuelves, años, tienes, te llamas. Entonces tengo que encontrar la otra parte de la oración. ¿Cuántos qué? ¿Cómo sería? ¿Cuántos vives? ¿Cuántos vuelves? ¿Cuántos años tienes? ¿O cuántos te llamas? ¿Cómo sería? ¿Cuántos años tienes? Bien, veamos. ¿Cuántos años tienes? Y con esta, ¿cómo? ¿Cómo vives? ¿Cómo vuelves? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál sería? ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a ver. Sí es. ¿Cómo te llamas? Nos queda dos. ¿Dónde vives o dónde vuelves? ¿Cuál sería? ¿Dónde vives, no? Hay que averiguarlo. Bien. ¿Dónde vives es? Y por último nos queda ¿cuándo? ¿Cuándo vuelves? La pregunta, ¿cuándo vuelves? Hay que darle entonación, no te olvides. Muy bien, niños, qué fácil es. ¿Te das cuenta? Vamos a seguir. Identifica las oraciones y coloca los signos. ¿Ya? Primera oración. Vamos a leer. Mi nombre es Lidia. Segunda oración. ¿Dónde vives? Tercera oración. ¿Cómo se llama tu mamá? Dice ahí. Ese perro ladra mucho. Luis es mi papá. ¿Qué haces? Yo tengo que identificar de estas 6 cuál es una oración interrogativa, ¿ya? ¿Cuál es una oración interrogativa para poder colocar los signos? Recuerda tú que las oraciones interrogativas usamos, ¿se acuerdan hace un momento esas palabras qué, cómo, cuándo, dónde, quién? Recuerda que empieza así, esa oración interrogativa. Veamos. Mi nombre es Lidia. ¿Será una oración interrogativa? ¿Será o no será? Recuerda que una oración interrogativa es para hacer una pregunta. Es cuando tú quieres saber algo y quieres que alguien te dé una respuesta. Mi nombre es Lidia. ¿Será esta una pregunta? ¿Una oración interrogativa? No, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¡Ah! Sí, porque aquí está esta palabra. ¿Dónde? Tú le preguntarías y te daría una respuesta. Entonces, ¿dónde iría el signo de interrogación? Veamos si es cierto. Sí, va acá al inicio y termina hacia abajo. ¿Ves? Ya tenemos otro. ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Ah! Está aquí la palabra mágica. ¿Cómo se llama tu mamá? Entonces tú puedes usar esta oración para que te responda, ¿no? Y se convierta en una oración interrogativa cuando colocamos estos signos. A ver. Sí, y termina de igual manera. ¿Cómo se llama tu mamá? Es una pregunta. ¿Dónde vives? Cuando tú haces una pregunta te van a dar una respuesta. Veamos. Ese perro ladra mucho. ¿Será? ¿Qué dices?
No, no es. Porque no vemos esas palabras mágicas qué, cómo, cuándo, dónde, quién, no quiénes, no observamos. Y tampoco no puedes usar esta oración, ese perro ladra mucho, para que te den una respuesta, ¿no? O sea, por lo tanto, no es. Pasamos al número 5. Luis es mi papá. ¿Será? ¿Estará la palabra mágica? ¿Te darán una respuesta cuando tú dices Luis es mi papá? No, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Está la palabra mágica? Claro que sí, aquí está la palabra mágica. ¿Qué? Y tú dices, ¿qué haces? Si le das esa entonación, ¿qué haces? Entonces la otra persona te va a responder. Veamos. Sí, y termina de esta manera. Muy bien, niños, qué fácil es, ¿se dan cuenta? Completamos oraciones interrogativas. Veamos. Te llamas. Observamos, tenemos la palabra cuántos, cómo. Hay que comprobar con estas dos. Veamos con la primera. ¿Cuántos te llamas? ¿O cómo te llamas? ¿Cuál de los dos será? ¿Será? Por lo tanto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahora sí está bien. Veamos. Siguiente. Dice acá hay un espacio. Tenemos que averiguar. ¿Años tienes? Veamos. ¿Cuántos y cuándo? ¿Cuántos? Si yo coloco esta primera palabra, ¿cuántos años tienes? O sería con la segunda. ¿Cuándo años tienes? ¿Cuál sería? ¿La nube celeste o la verde? La celeste. ¿Cuántos años tienes? Vamos a colocarlo aquí. La palabra. Bien. Siguiente. Dice, vives. ¿Qué y dónde? ¿Qué vives? ¿Sería así? O con la verde. ¿Dónde vives? ¿Cuál de los dos será? ¿Qué vives o dónde vives? ¿Será? ¿Dónde vives? Bien, ¿dónde vives? Hay que colocarlo. Última. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste o qué estás triste? ¿La celeste o la verde? ¿Por qué estás triste? ¿Qué estás triste? La de color celeste. Muy bien. ¿Por qué estás triste? Entonces la otra persona te va a responder por qué está triste. Quizás está enfermito, ¿no? O perdió algo, recibe una noticia triste por ese motivo, ¿verdad? Veamos. Relaciona con su respuesta. Veamos. ¿Dónde está el dado? ¿Qué estás cocinando? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde viajarás? Perdón, ¿cuándo viajarás? Y vemos la respuesta. Estoy cocinando sopa. Está en la mesa. Viajaré el domingo. Tengo 2 hermanos. Veamos, con la primera pregunta. ¿Dónde está el dado? ¿Dónde está? Estoy cocinando sopa, sería la respuesta. ¿Está en la mesa? ¿Viajaré el domingo o tengo 2 hermanos? Está en la mesa, veamos. Sí, está en la mesa. Siguiente pregunta. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Estoy cocinando sopa? ¿Viajaré el domingo o tengo 2 hermanos? ¿Cuál será? Estoy cocinando sopa. ¿Cuántos hermanos tienes? Nos queda 2, a ver. ¿Viajaré el domingo o tengo 2 hermanos? ¿Cuál de las dos será la respuesta de esta pregunta? ¿Será? 2 hermanos. Aquí en la pregunta dice ¿cuántos hermanos tiene? Y en la respuesta también habla, tengo 2 hermanos. Y por lógica, ¿cuándo viajarás? Y aquí le responde, viajaré. Si habla de viajarás, aquí en la respuesta también va a tener que ver con viajar. Viajaré el domingo. Muy bien, niños. Qué fácil es cuando uno está atento, niños.
toca a ti. En casita, ¿qué es lo que vas a realizar? La siguiente, realiza preguntas según cada dibujo. Página 56, ejercicio 1 y 2. Veamos. Vas a realizar una pregunta y de igual manera con la siguiente imagen. No te olvides. Completa las oraciones y coloca el signo de interrogación. Página 57, ejercicio 1, 2, 3, 4. Ya vas a completar esta oración interrogativa, no te olvides, ¿ya, niño? Vamos a la parte final, que es la actividad en la plataforma. ¿Qué vas a realizar? En el cuaderno de razonamiento verbal, escribe estas oraciones interrogativas y escribe tu respuesta. No te olvides de escribir la fecha y el título. Por último, toma una foto de tu trabajo y envía a través de la opción responder. Estas oraciones, niños, vas a escribir en tu cuaderno, así de color rojo los números, el signo también, la mayúscula también. Y luego vas a escribir su respuesta debajo, no al costado, sino debajo de cada pregunta, pero en el renglón, ya no te olvides. Fue un gusto poder compartir con ustedes esta clase de hoy, queridos niños. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente.